días, ¿cómo están? Qué bueno que se conectaron a esta transmisión en vivo de la Viña Palmares. Es un gusto para nosotros otra vez un domingo más adorar juntos. Hoy tenemos un invitado especial. Aquí tenemos a Fito desde Viña Oeste que nos acompaña y vamos a estar adorando con él a Dios. Entonces esperamos que usted disponga su corazón y que esta reunión sea una forma especial para conectarse con Dios a donde quiera que esté usted, en su casa, en el carro, o donde quiera que nos esté sintonizando. Así es que disponga su corazón y Fito, tu tiempo. Gracias, Rey. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo, pero todo el mundo me dice Fito, así que si me ven en la calle no me digan Rodolfo porque no los voy a prestar atención. Como decía Rey, vengo de Viña Oeste, La Guásima, y para mí es un privilegio estar acá dirigiendo la adoración de este servicio. Y así que ahí donde usted está, sin importar con quién usted esté, yo le voy a pedir que simplemente derrame su corazón en la presencia de Dios y que juntos, como comunidad, digamos: Espíritu Santo, ven, que tu reino irrumpa en nuestras vidas, en nuestra casa. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Queremos más y más de ti. Ven, ven, ven. Llénanos de ti, llénanos de tu poder. Que esto sea una fiesta y que nos podamos unir a esa adoración eterna que hay en los cielos. Todos juntos, todos juntos. Gracias, Jesús. Gracias.
Yo vivo solo por ti. Te entrego todo lo que soy, sin importar mi condición. Todo lo doy a ti. Yo vivo solo por ti. Te entrego todo lo que soy, sin importar mi condición. Todo lo doy a ti. Todo lo doy a ti. Todo lo doy a ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tu presencia está en este momento, ministrando nuestras vidas, Señor. Respiramos tu presencia, Dios. Respiramos tu presencia. Jesús, queremos más de ti. Venimos a cantarte que eres poderoso, que eres grande, que eres increíble, que eres maravilloso, Dios. Hoy te adoramos con toda nuestra fuerza, Señor, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, Dios. Ven, ven, Señor, ven. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Eres poderoso, Dios. Dios me guía, Él conmigo está. Un
recibimos de ti, Señor. Queremos más. Queremos más, Dios. Recordamos que eres tú, Señor, el que prometió que nunca nos ibas a abandonar. Recordamos tus promesas, Dios, sin importar el tiempo que tengamos que haber esperado o que estemos esperando. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiamos, Dios, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Solo en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y hoy, Dios, recordamos que el mismo Dios que leemos en la Biblia, que ha hecho tantos milagros, prodigios y señales, la sigue haciendo actualmente. Y hoy recordamos que eres tú el que controla todo, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. No importa nada, tú con nosotros estás. Se apaga toda la bulla de la preocupación, toda la bulla que el afán y el estrés ha causado, y el temor se va, la aflicción se va, porque confiamos solo en ti, en el Dios de milagros. Recuerda lo que ha hecho Dios atrás y anímate a creer una vez más. Echen fuera la duda, echen fuera el temor. Tu perfecto amor nos abraza. Tú nos abrazas, nuestro Padre nos abraza y dice todo estará bien, todo estará bien. Anhelamos tu reino, anhelamos tu voluntad, Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Cantémosle. Queremos más de ti. Con fuerza. Queremos más de ti. Desde lo más profundo. Queremos más de ti. Oh, queremos más de ti. Señor, queremos más de ti. Más, Señor, más Dios, más Espíritu Santo, más. Nadie se compara a Dios. Eres digno de recibir toda gloria, toda adoración, toda la magnificencia es para ti, Señor. Oh, Señor, más aumenta tu poder, Dios. Aumenta, 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 Dios. Oh, qué rico, Dios. Qué delicia es estar en tu presencia. Apasionanos más. Apasionanos más. Este es el clamor de nuestro corazón, Dios. Apasionanos más. Que toda barrera
ídolo sea derribado, Señor. Hoy tú nos envuelves, como dice tu palabra, nos rodeas con cánticos de liberación, con cánticos de libertad, Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta
ese Hijo del Dios cuyo poder es inmesurable. Y ustedes se dan cuenta del privilegio que tenemos. Y ese Padre es también Hijo y es también Espíritu Santo. Dice su palabra que su perfecto amor echa fuera todo temor. Yo lloro en contra de todo ataque de pánico, de todo ataque a las mentes. Oro en contra de toda ansiedad y le ordeno que huya en el nombre de Jesús. Porque tu amor es tan fuerte, Dios. Tu amor es tan poderoso y tan maravilloso que cuando viene a nosotros el temor huye, la soledad huye, la depresión huye, la enfermedad huye. Así que una vez más, yo te pido que levantes tu espíritu. Vamos, chicos, adoremos a Dios, que sea su espíritu. Elevamos nuestra voz delante de ti. Sonidos proféticos, sonidos que desaten el reino de Dios, sonidos que desaten libertad. Oh Señor, más de ti, Dios, más. Hoy, ahora mismo, cantamos. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos están acompañando desde sus hogares. Estas son las actividades virtuales que tendremos esta semana, así que toma nota. Ya están abiertas nuestras inscripciones para nuestros discipulados. Inicio de lecciones 26 de mayo. Cuarto de guerra y pasaporte tendrán un costo de 2.500 colones. Autoridad espiritual 5.000. Si deseas más información, puedes comunicarte al 2452-2650. Recuerda que todavía están abiertas las inscripciones para bautizos. Puedes inscribirte al número 2452-2650. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés actualizado con respecto a las actividades de nuestras próximas semanas. O si deseas más información, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 8409-1230. Recuerden seguir trayendo sus víveres no perecederos al Banco de Alimentos para apoyar a más familias en este momento. Si tú te sientes identificado con este ministerio y eres parte de nuestra familia Viña, te invitamos a que continuemos juntos siendo fieles con el Señor a través de nuestras donaciones o pedir nuestras cuentas bancarias al WhatsApp 8409-1230. Recuerda, juntos somos mejores y necesitamos seguir adelante.
Los niños de Viña Kids también disfrutarán su celebración virtual. Pueden obtener el link en nuestro canal de YouTube, Viña Palmares, o pueden solicitarlo al 8874-9264. Recuerda que somos una familia y en medio de esta situación que estamos viviendo tienes que tener presente que Dios está a nuestro lado. Pero, de igual manera, debemos de seguir todas las indicaciones que nos han brindado las autoridades de salud. Sin más que decir, los dejamos con la charla del día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Estuvo buenísima la adoración. Muchas gracias otra vez a Fito que nos estuvo acompañando esta semana. Un gusto que todos ustedes estén conectados a otra transmisión más de la Viña Palmares y de verdad esperamos que Dios les hable ahí en sus casas o donde quiera que estén sintonizando esta transmisión. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de esta serie de mensajes volviendo a lo básico y hemos tocado temas muy básicos pero que a veces olvidamos y que son súper importantes para nuestra vida en Cristo. Hablamos de la fe, de la gracia, de la salvación, hablamos de la adoración y hoy quiero hablarles de un tema que no es menos importante y de hecho me parece que es uno de los temas más importantes que necesitamos tocar en las iglesias cristianas y es el reino de Dios. El reino de Dios es mencionado 126 veces en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solamente 35 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y yo me preguntaba cuando estaba leyendo todo esto, ¿por qué será? Y es muy obvia la respuesta, y es que el mensaje central de Jesucristo en los evangelios era el reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca, decía Jesús. Y obviamente la gente que lo escuchaba no le entendían, ¿verdad? Porque ellos esperaban un reinado, un gobierno nuevo, una salvación política, una respuesta a su situación de esclavitud en ese momento. Y cuando Jesús decía el reino de los cielos, lo que Él estaba diciendo es, ¿saben qué? Estoy a punto de coronarme. En aquella cruz, con aquella corona de espinos, Él estaba anunciando que Él se haría rey y retomaría su reinado sobre la tierra. Más adelante los discípulos escriben el resto del Nuevo Testamento y en esas ya no se menciona tanto el reino de los cielos, pero es porque ahora se está hablando de cómo vivir bajo este nuevo pacto, bajo este nuevo reinado, y ellos comienzan a escribir cómo debemos de actuar como cristianos, como personas, como iglesia, cómo debemos de mencionar que vivimos bajo el reinado de Jesucristo, el reino de los cielos, un nuevo pacto que eventualmente va a ser completado y se manifestará en toda su hermosura cuando Jesús regrese una vez más. Pero había una tensión y Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra vivió esta tensión de ser y saber que Él era el rey de ese reino, pero no anunciarlo. Porque obviamente la gente esperaba un liberador político y la gente estaba a la espera de alguien que trajera una respuesta socioeconómica, política a esos tiempos, a la necesidad de esos tiempos. Y si ellos veían a Jesús manifestado con todo su poder y toda su majestad, ellos lo iban a hacer rey. Y lo iban a querer coronar como rey, iban a hacer una revuelta, una revolución para derrocar el actual gobierno en ese momento y poner a Jesús en una posición de rey, una posición de gobierno terrenal. Y Jesús tenía muy claro que su misión aquí en la tierra era venir a morir, era venir a ser el Salvador y no a ser un rey terrenal. Y los evangelios dicen que Jesús predicaba el mensaje del reino de Dios donde quiera que iba. Debe haber sido un tema demasiado importante para él entonces. ¿Pero qué era lo que estaba anunciando? En una de mis tareas, cuando estaba en el seminario, nos hicieron hacer un comentario bíblico de los evangelios. Y me di cuenta de que el mensaje del reino de Dios no era nada más un componente de la fe, sino que era la base misma de nuestra fe. Y hay muchísimas enseñanzas que podríamos sacar de este tema del reino de Dios. Pero hoy quiero referirme a algunas ideas muy básicas que nos ayudarán a recordar qué significa el reino de Dios y que necesitamos tener presentes porque a veces las olvidamos. Lo primero que voy a decirles, y es muy básico,
el reino de Dios está cerca. Jesús lo anunció. En Mateo 9, 35 al 36 dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñándole en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desesperadas. Y dice, porque estaban como ovejas sin pastor. Y en este pasaje podemos ver que Jesús no solo tenía un mensaje distinto, las buenas nuevas del reino de Dios, sino que también tenía un ministerio distinto. Un ministerio que ilustraba este mensaje sobre un nuevo reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esto lo manifestó él al sanar todas las enfermedades, al liberar a los cautivos. Jesús tenía un mensaje y tenía un ministerio. Todo lo que hacía Jesús era una demostración de todo lo que Jesús decía. Lo que dijo Jesús fue, el reino de Dios está a la mano. Está al alcance. De hecho, lo dijo aún más explícito en Lucas 11:20 cuando dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y aún más claro lo dice en Lucas 17:21 cuando dice, el reino de Dios está entre ustedes. Lo que está diciendo Jesús es que el gobierno y el reinado de Dios habían venido en una feroz oposición contra el gobernante de este mundo, Satanás. Y que él mismo, Jesucristo, era el elegido para destruir el poder y el dominio de Satanás, el pecado y la muerte. Lo que Jesús hizo anunciaba con hechos tangibles, el reino de Dios está cerca. Está a la mano, está al alcance. El camino que Jesús recorrió en su vida demostraba constantemente que este reino estaba estableciéndose una vez más, así como en el Edén, aquí en la tierra a través de Jesucristo. Él caminó sobre las aguas, calmó las tormentas, multiplicó la comida, liberó a los oprimidos, curó a los enfermos, resucitó a los muertos, y todo lo que Jesús anunciaba revelaba que Dios había venido a restaurar su señorío y su reinado aquí en la tierra. Era como un martillo que constantemente golpeaba el rostro de Satanás y le recordaba que él no tenía un dominio que duraría para siempre. Y créanme, la línea de batalla se dibujó desde el principio. El bautizo de Jesús fue una declaración de guerra. Inmediatamente que Juan bautiza en el río Jordán a Jesús, Jesús es enviado al desierto para tener una batalla con Satanás y ser tentado en todo. Y después de 40 días sin comida en el desierto, Jesús había dejado bien claro que él no estaba jugando, que esto iba en serio, que esto era una guerra. Entonces vemos que el reino de Dios está cerca. Número 2, el reino de Dios se anuncia y se demuestra. O sea, en Marcos capítulo 1 pueden ver una versión resumida de todo lo que les estoy contando ahorita. Marcos lo pone en pocas palabras y va rápidamente en estos episodios de la vida de Jesús. Y en el capítulo 1, versículo 14, dice que Jesús, después de ser bautizado y después de haber ido al desierto y declararle la guerra a Satanás al resistir todas sus tentaciones, él va a Galilea. Y nuevamente comienza a proclamar las buenas nuevas de Dios. Y dice Marcos 1, 14, 15, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Decía, el tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las nuevas noticias, las buenas nuevas del Señor. Esta era la anunciación del reino venidero de Dios. Y ahora si vamos al versículo 21, 28, vemos que ya no es solamente la anunciación, sino que es la demostración del reino de Dios. Vean lo que dice, versículo 21. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Cállate, respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Saben, cuando ese demonio dijo, sé quién eres, sé que eres el Santo de Dios, fue el único que lo entendía bien, porque él sabía, esos demonios sabían exactamente lo que estaba por venir. Esos espíritus sabían que su reinado estaba por terminar aquí en la tierra. Esto era guerra y era muy evidente que ellos estaban a punto de ser derrotados. Y todavía pregunta, ¿has venido a destruirnos? Créanme, esos demonios sabían la respuesta. Porque como dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras de Satanás. Y en todo lo que Jesús decía y en todo lo que Jesús hacía, estaba haciendo una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Un reino que se había establecido inmediatamente después de que la caída por el pecado de Adán y Eva. Y déjame explicarte esto, que es otro punto básico que necesitamos recordar. Vamos a ver, el reino de Dios es perfecto y el reino de las tinieblas tiene una fecha de caducidad. Amigos, esto es cierto. Vivimos en un mundo quebrantado, lleno de vergüenza, odio, violencia, lujuria, amargura, codicia, dolor, enfermedad, inmoralidad, egoísmo, culpa, pero esto no es eterno. Esto no va a durar para siempre. Esta no es la imagen de la creación perfecta que Dios tenía para nosotros y que demostró en el huerto del Edén. Nosotros quebrantamos este reinado perfecto al darle el dominio a Satanás a través de nuestro pecado. Y en los primeros capítulos de la Biblia podemos ver tres cosas importantes. Una buena y maravillosa creación hecha por Dios. La entrada de un ser rebelde, superhumano, que es Satanás. Y la humanidad que se queda atrapada en esta rebelión que Satanás les ofrece. Y si miramos más de cerca esto, podemos ver en Génesis 1 y 2. Y déjenme ilustrarlo así. Podemos ver que en Génesis 1 y 2, Dios está creando los cielos y la tierra. La palabra usada en Génesis 2 para crear es bara, que habla del poder de Dios para crear con solo su pensamiento, con solo una palabra de su boca. Que se haga la luz, dijo él, ¿verdad? Y fue hecha. Bara es la palabra que se usa para referirse a la imagen de Dios ordenándole a la luz, a las aguas, a las estrellas, a la vida silvestre que fueran creados. Él dio una orden desde su trono celestial. Y todo lo que vemos ahora fue creado. Y si tú recuerdas en la historia de la creación, cada cosa que Dios crea, Él dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero la palabra crear que se usa cuando Dios comienza a crear a Adán es diferente. Es la palabra yatzar, que significa formar, significa esculpir. Él comenzó a darle forma a Adán, a darle vida. A diferencia de cuando Dios creó todo ese entorno en el cielo, ahora lo vemos íntimamente comprometido con la obra de formar a Adán. Como un alfarero comienza a moldearlo y esculpe con sus propias manos al hombre. Y le da vida. Y sabes, eso eres tú, eres creación de sus manos, el Dios del universo, el Rey soberano de un reino perfecto, tomó de su tiempo para formarte, para hacerte a su imagen, a su semejanza, para amarte. Eso no te hace un esclavo dominado, reprimido,
de un Dios lejano. No, eso te hace un hijo amado, un hijo liberado. Y solo en este texto de la creación dice, y Dios vio a Adán y vio que era muy bueno. Dios le dio autoridad a Adán y a Eva para gobernar sobre el resto de su creación. Después de haberlos creado a su imagen y semejanza, los amaba tanto que dijo, les voy a dar dominio sobre todo lo que creé. Y dice que los amaba y caminaba en intimidad con ellos todos los días en el huerto del Edén. ¿Sabes? Para eso fuimos creados tú y yo, para caminar en su amor y en su amistad. Pero entonces aparece Satanás en la historia. Y alguna vez, quien fue un ángel glorioso, el ángel de luz, Lucifer, pero que ahora había sido expulsado del cielo porque se propuso, como dice Isaías 14, levantar un trono sobre las estrellas de Dios. Se propuso exaltarse como Dios. Entonces eso es lo que hizo Satanás. Él estableció un reino falso, un reino pirata aquí en la tierra, la antítesis misma del reino de Dios. Y vivimos una imagen del reino de Dios en Génesis 1 al 3. Dios como rey, amoroso sobre toda su creación. Vemos belleza, vemos orden, vemos intimidad, vemos balance, vemos salud, abundancia. Y casi inmediatamente después de que Adán y Eva cayeron ante la tentación de Satanás, vemos la muerte, el pecado, el asesinato y la enfermedad comenzar a inundar la tierra. Y vemos cómo la imagen de Dios empieza a ser deformada por todas estas cosas. Y el hombre pierde su identidad poco a poco, hasta volverse en una aberración de lo que Dios había planeado para él. Teníamos autoridad delegada del rey mismo, pero al pecar la humanidad fue cediendo esa autoridad al reino de las tinieblas. Y todo quedó sujeto al enemigo. Todo se volvió su dominio. Dejamos que nos conquistara. Y por eso Romanos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí y quiero que esto quede muy claro. Satanás nunca ganó. Él nunca se sentó ni se sentará en el trono de Dios. El reino de los cielos no dejó de existir, solamente fuimos separados, aislados, subyugados, esclavos, porque elegimos someternos a un reinado de terror, aunque teníamos un rey bondadoso. Y elegimos darle la espalda al rey amoroso por darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Y eso es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Y a todos sus descendientes comenzaron a pecar y pecar y pecar hasta que fueron siendo deformados. Y ya había una imagen deformada de lo que Dios había creado. Y eso ha sido cierto desde entonces. El hecho es que todos los que vinieron después de ellos se han visto perjudicados por su poder. A todos nos han engañado en honor a esta esclavitud, al pecado que se disfraza de una falsa libertad. Muchos hacen lo que les place y no se dan cuenta que se están haciendo daño y poco a poco están perdiendo su identidad de lo que realmente Dios quería que fueran. Todo se estropeó, todo se echó a perder por esta falsificación del reino hecha por Satanás. Y comenzó a entrar a la humanidad el dolor, el quebrantamiento, el abuso, la vergüenza, la depresión, el miedo, la enfermedad, la escasez. Fue el resultado de la rebelión del ser humano. Y este no es el mundo que Dios creó para nosotros. Todos hemos sido criados en un sistema mundial que está en completa rebelión contra lo que Dios creó y lo que Dios tenía planeado para nosotros. Y voluntaria o involuntariamente, todos estamos atrapados en esta misma rebelión. Pero la historia, gracias a Dios, no se detuvo ahí. Tan pronto como Adán y Eva cayeron en las trampas de Satanás y en su engaño, Dios declara en Génesis 3 que algún día enviaría a alguien que daría un golpe letal a Satanás y que su reino terrenal terminaría por siempre.
Sabes, Dios dice que no se detendría hasta que se cumpla lo que dijo Juan en Apocalipsis 11:15. Vean lo que dice: tocará el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonarán fuertes voces que dirán: el reino de este mundo ha pasado a ser de nuestro Señor, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué chiva! Y nosotros estamos esperando ese regreso. Y entonces cuando Jesús vino a este mundo, vino como el ungido de Dios para dar ese golpe mortal a Satanás, a su reinado de tinieblas. Esa era su fecha de caducidad, la venida de Jesús. El reino de las tinieblas fue derrotado, no es eterno y su maldad tiene un final. La enfermedad tiene un final. El dolor tiene un final, se acabará, y allá en el cielo no va a haber tristeza, ni dolor, ni llanto, ni amargura. Y cuando Jesús pronuncia las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, una vez más, del reino de los cielos, para proclamar libertad a los prisioneros, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, está dejándole claro al reino de este mundo, al reino de Satanás, que ha llegado el momento de que Dios recupere lo que es suyo, lo que es tuyo y lo que es mío. Y esto es increíble. Déjenme ilustrárselos así. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir al Museo del Holocausto Judío en Jerusalén, y me senté frente a una de las vitrinas que explicaba las hogueras donde llevaban a los judíos a ser quemados. La sala esta tenía fotos, videos, maquetas, efectos de sonido, grabaciones reales de testimonios de gente que de alguna forma milagrosa sobrevivieron a todo esto. Y mientras estaba ahí, te envuelve este ambiente, ¿verdad? Y mientras veía la pantalla me imaginaba lo aterrador que pudo haber sido escuchar a los soldados nazis marchar por las calles de tu ciudad, de repente escuchar que están tocando las puertas y cada vez se acercan más a donde estás tú. Y después te obligan a salir, te encadenan y ves cómo empujan a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares y los obligan a subir a estos vagones de trenes para llevarlos a estos campos de concentración y después a las hogueras. Y no me podía imaginar el terror y la angustia que invadían a esos hombres, mujeres, niños, judíos en ese momento. Pero entonces cuando estaba ahí me imaginé por un momento, en medio de todo eso, ¿se imaginan lo que pudo haber sido escuchar el rumor de que una gran fuerza militar de invasión estaba planeando un rescate? Un ataque contra este gran ejército enemigo. Que te llegue la noticia que hay un contraataque en contra del enemigo que te está oprimiendo. Imagínate cómo te inundarías de esperanza. Si supieras que ese mal está a punto de ser desafiado, probablemente te llenarías de felicidad y de esperanza y le pedirías a los demás que no se rindan, pues algo grande está por suceder y la ayuda ya está en camino. ¿Sabes? Esto es lo mismo que pasa con las buenas nuevas, con las buenas noticias de Jesús. Jesús decía: el reino de los cielos está cerca. Esas son noticias de esperanza, buenas noticias que nos dicen que el poder de toda esta oscuridad y toda esta maldad, todo este engaño, todo este asesinato estaban a punto de romperse, porque el reino de Dios atacaría las tinieblas con todo su batallón y recuperaría lo que legítimamente era suyo desde el principio. En Cristo, Dios ha levantado su bandera en el planeta Tierra y ha dicho: todo esto lo declaro como mío. Es por eso que donde quiera que Jesús fuera, los demonios parecían manifestarse. Porque era tanta la confrontación espiritual con el enemigo que donde quiera que Jesús llegaba, donde quiera que Jesús iba, ellos tenían que salir huyendo. Y por eso habían liberaciones. Y cuando Jesús resucitó de los muertos y cuando el Espíritu
fue derramado en Pentecostés, nos devolvió la misma autoridad que una vez tuvimos en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Y es con esa misma autoridad que Jesús nos llamó a ir y proclamar que el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios en nuestro tiempo, manifestado a través de ti y a través de mí aquí en la tierra. Ese es el mensaje y es el ministerio de Jesús. Es nuestro llamado como súbditos del Rey. Continuar el ministerio de Jesús hoy. Hacer lo que Él hacía hoy. Entonces, número 4, el reino de Dios se manifiesta cuando tú y yo hacemos la voluntad del Rey. Sabes, el reino de Dios no es un lugar, no es un gobierno, no es un señorío terrenal. Es Dios haciéndose presente y tú reconociendo voluntariamente que quieres que Él sea tu dueño, que Él sea tu Señor. Es la voluntad de Dios siendo hecha aquí en la tierra. Cuando Él regrese lo veremos en plenitud, pero ahora podemos experimentarlo cada vez que hacemos su voluntad. Por eso es que Jesús dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que estamos orando. Y sabes, tú y yo somos embajadores de su reino. Y cada vez que tú y yo le decimos, Señor, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Es como que le dijéramos, Señor, mira, estoy tan deforme, papá. Estoy tan deforme que necesito que vuelvas a formarme. Necesito que vuelvas a trabajar en mí. Y cada vez que tú reconoces a Dios tus pecados, cada vez que tú le dices, Señor, me acerco a ti porque yo sé que a través de Cristo tengo entrada hasta tu presencia, Señor. Y tú me puedes volver a formar, volver a moldear, regresarme a tu imagen y a tu semejanza. ¿Sabes qué hace Dios? Él saca su molde y te dice, ¿sabes? Así lo ilustró Joyce Meyer en una conferencia. Y saca su molde y te dice, está bien, pero tal vez te va a doler. Todo esto ya no cabe en ti. Y saca su molde de su imagen y su semejanza y comienza a formarte. Y comienza a arrancar todo lo que no tiene lugar en tu vida. Y comienza a volver a llevarte a lo más básico. Y te dice, ok, empecemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Y te forma. Y te comienza a formar. Y eso es lo que pasa. Los discípulos entendieron todo esto y comenzaron a decir, Señor, yo necesito que tú me formes otra vez. Y cuando Jesús convoca a los 12, en Lucas 9, versículo 1 al 6, vean lo que dice. Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Eso es lo que Jesús les dice que hagan. Y luego en el versículo 6 dice, entonces se fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente en todas partes. ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron predicando, o sea, anunciando el reino de Dios. Y sanando, o sea, demostrando el reino de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice que proclamaban y demostraban porque tenían autoridad delegada de Dios, porque habían empezado a deshacerse de la escoria que estorbaba y recuperaban su identidad en Cristo. Poco a poco se daban cuenta como hijos del Rey, que eran hechos a su imagen y semejanza, y como hijos del Rey tenían acceso a la autoridad y al poder del Rey. Y es la misma autoridad y el mismo poder al que tenemos acceso tú y yo. Y eso nos lleva al punto número 5. El reino está aquí, pero aún no. O sea, aunque el reino está aquí, la realidad es que aún no ha llegado a su plenitud. ¿Por qué creen ustedes que Satanás todavía está causando estragos en el mundo? ¿Por qué todavía hay dolor y enfermedades y pobreza y guerras y todavía estamos luchando con el pecado? Porque hay una tensión entre el ahora y el todavía no. Así de sencillo. El reino está aquí, como leemos antes. Jesús dijo esto en Lucas 11:20. Ya hace rato lo leímos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Jesús está diciendo que el reino de Dios, desde que Él vino a la tierra,
llegó una vez más. Desde que Él murió y resucitó se establece el reino de Dios. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Entonces Pablo nos está diciendo que hay una tensión. En otras palabras, el reino está aquí, pero todavía no. El reino de Dios fue inaugurado, por así decirlo, cuando Jesús destruyó el poder de Satanás, el pecado y la muerte en la cruz del Calvario, cuando resucitó. Y yo digo que será completado cuando Jesús regrese de una vez por todas para librar al mundo de Satanás y su reino falsificado, después de destruir a cada dominio, autoridad y poder terrenal, espiritual, que nos tiene cautivos. Y un ejemplo que ayuda a entender todo esto de la ahora y todavía no, es el final de la misma Segunda Guerra Mundial. Vean qué fácil. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas invadieron Normandía. Rompieron la espalda del enemigo y aseguraron la victoria total. Sin embargo, la guerra persistió. Y a pesar de que los nazis ya habían sido derrotados, muchos soldados, muchos pueblos involucrados en el conflicto no se enteraban de la derrota nazi y seguían peleando unos con otros. Y no fue hasta el día 7 de mayo de 1945, o sea, 11 meses después, que el Tratado de Paz se firmó realmente y la guerra cesó. Lamentablemente, más personas fueron asesinadas en estos 11 meses donde ya la guerra había terminado que en cualquier otro periodo de la guerra. Y al igual que ese periodo, estamos en un periodo entre la inauguración del reino y la consumación del reino. Jesús ya obtuvo la victoria en la cruz. Tenemos una victoria total. Jesús ya ganó esta guerra espiritual, pero el enemigo sigue atacando y muchos ni se enteran que ya ganamos. Por eso debemos orar todos los días que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Todos los días orar eso, en toda circunstancia. Señor, sé que ya ganaste, sé que estás en el trono, pero haz tu voluntad entre nosotros. Que venga tu reino en medio de esta enfermedad, en medio de esta escasez, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación política, social. Papá, en tu reino no hay enfermedad, no hay dolor, no hay amargura. Que venga tu reino perfecto, Dios, entre nosotros. Pero este mensaje del reino, que Dios ha venido para sacarnos del dominio de Satanás, en relación con Jesús, exige una respuesta de cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús, al predicar las buenas nuevas del reino, también decía, arrepiéntanse y crean. Porque si Dios es rey, entonces debemos someternos a Él como rey. Y esto nos lleva al último punto. Y es súper básico, súper sencillo, pero muchas veces lo ignoramos. En el reino de Dios, Dios es el rey. Y es bastante obvio decir que en el reino de Dios, Dios reina como rey. Una cosa es cierta acerca de un reino y es que su gente es súbdita del rey. En Costa Rica somos ciudadanos de un país que se rige por el pueblo y para el pueblo, donde cada 4 años elegimos un presidente. Nuestra democracia se basa en la soberanía del pueblo y no del gobierno. Pero en otros países como en el Reino Unido, por otro lado, las personas no se llaman ciudadanos, se llaman súbditos, sujetos a la reina, que por derecho de nacimiento se sienta como monarca sobre una nación. Y así es como sucede en el reino de Dios. El reino es elegido por los súbditos, gente. El rey tiene un derecho de sangre de estar ahí sentado en ese trono y nosotros un deber de vivir bajo su autoridad y ser regidos por él. La pregunta es si estamos eligiendo seguirlo a él como nuestro rey. Esto es importante porque nosotros no elegimos a Dios y a veces
hacemos declaraciones como, debo ponerlo en el trono de mi corazón. Bueno, no, Él ya está en el trono. Tú tienes que hacerlo Señor de tu vida, Señor de tu corazón, reconocerlo como Rey. Pero el hecho es que no puedes ponerlo en ningún lado. Él no es un objeto, ni tienes autoridad de Él para manejarlo a tu gusto y ponerlo donde mejor te convenga. Él ya está sentado soberano en el trono y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quieras o no quieras someterte a Él. Y aunque a veces nos cuesta someternos a su voluntad, Él es el Rey y está sentado en el trono. Ahora, tú puedes humillar tu corazón ante Él, tú puedes decidir aceptar su señorío sobre tu vida, pero Él no necesita tu autorización para ser Rey soberano y tomar decisiones sobre este universo y sentarse en el trono y decir, ya estoy listo para regresar. Él ya está ahí, Él ya está en el trono. Y en su infinita gracia, gente, y esto es lo que a veces no entendemos, nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él porque nos ama. Pues cuando regrese, los que hayan aceptado su señorío y lo hayan declarado su Rey, se irán con Él a ese reino de plenitud, a ese reino donde no hay llanto, donde no hay amargura, donde no hay tristeza, donde todos nuestras lágrimas serán enjugadas, donde olvidaremos todo el dolor. Pero los demás que no aprovecharon este tiempo de gracia para voltearse y reconocerlo como Rey, se quedarán y serán consumidos en tinieblas por toda la eternidad. Y sabes, como iglesia somos la comunidad del reino. Somos una comunidad de discípulos bajo el señorío de Cristo. Él es el capitán, Él es el Rey. Estamos comprometidos a llevar su mensaje y continuar su ministerio. Y a medida que salimos, continuando el ministerio de Dios, podemos orar y ver milagros, porque el reino de Dios ya está aquí y Él quiere usarnos. No es nuestro trabajo convencer al mundo de pecado, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y no es nuestro trabajo salvar a nadie, porque eso lo hizo Jesús en la cruz. Nuestro trabajo como embajadores del reino de Dios es orar para que el poder del reino se manifieste. Orar para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra mientras lo esperamos. Nuestro trabajo es amar a los demás, no es juzgarlos. Es nuestro llamado ser una representación auténtica de Jesús y reconciliar a la mayor cantidad de gente con Cristo para que vuelva a moldearlos a su imagen y semejanza y puedan entender su identidad en Dios, que ha sido distorsionada por Satanás y por este reino de tinieblas. Pero saben, todo esto comienza con nosotros, comienza aquí en nuestro corazón, comienza respondiendo a ese llamado. Y la pregunta es, ¿cómo responderás a este nuevo pacto? ¿Cómo responderás a este nuevo reino, a este gobierno, a este reinado de Dios? Si Él es el Rey, ¿someterás tu vida al Rey? Si tú sabes que es un Rey bondadoso y quiere lo mejor para ti, ¿estás dispuesto a decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Y como dije antes, el mensaje y el ministerio del reino siempre exigen una respuesta. ¿Cuál será la tuya? Él quiere apasionadamente que salgamos del peso y de la oscuridad en la que nos tiene sumergidas este mundo y vivamos vidas plenas. Que no terminen cuando nos enfrentemos a la muerte física, sino que solo comiencen para llevarnos a una eternidad con Él. Él es un Rey bueno, gente, y de eso no hay duda. Y te está llamando. Si tú no lo conoces, te invito a que tú hoy lo reconozcas como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador. Pero si tú ya le conoces, te invito a que seas un representante donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia, en la iglesia, en la calle, en el supermercado, donde quiera que estés, seas un representante del reino. Que afines tus oídos y le digas, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí como embajador del reino aquí donde estoy? Que comiences a hablarle a la gente de Cristo. Que comiences a orar por los enfermos, que comiences a ayudar a los necesitados,
que comiences a vivir una vida plena y que la gente vea algo diferente en ti para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les parece si oramos? Papá, gracias por la bendición que es conocerte. Jesús, te doy gracias porque viniste a este mundo a coronarte como Rey. Y aunque no fue fácil, Señor, tú te entregaste por completo en aquella cruz, pagaste la deuda que había en nuestra contra para justificarnos y para llamarnos tus hijos. Papá, si hay alguien que ha perdido su identidad y se siente deformado por tanta obscuridad a su alrededor, Señor, por algún vicio, algún pecado, pensamientos negativos, te pido, Señor, que tú lo agarres en tus manos, Señor, y como el alfarero vuelvas a moldearlo. Le regreses su identidad en ti, Señor, y le recuerdes cuánto le amas. Papá, gracias por tu reino, Señor, y oramos, venga a tu reino, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que este mensaje les haya ayudado y puedan meditar durante la semana de cómo podemos hacer para que el reino de Dios continúe irrumpiendo en medio de este mundo terrenal en el que vivimos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.